Euron, no. Bueno, es una película, 2022, que afortunadamente, pues, digamos que he visto y que ha generado cierta controversia, tanto en cuanto hay mucha gente que no la ha entendido. Es decir, ¿la has entendido? No. ¿Te interesa? No. Sobre todo, la primera mitad es un tanto soporífera, luego la cosa un poco cambia. En principio, supongo que por el tránsito del conocimiento y reconocimiento de la primera parte en esta película, por lo tanto, se puede decir que eso, que tiene unas 2 horas de duración, un poquito más, porque el último poco es el ámbito de los títulos de crédito. ¿Y es una película de ciencia ficción? No. ¿Con extraterrestres? No, no necesariamente. Es un western. Es un western. Chloe Zhao tiene una película, no sé si es The Rider, que está comentada en este canal. Gracias a que en su momento el grupo que tenemos en Acción Cine en Telegram, pues, uno de los compañeros la programó para esa segunda tanda de películas y la pude ver. Y digamos que en ese momento pues tuve dificultades con la película, pero digamos que me convence más que esta. Esta no. Bueno, pues tenemos una situación en donde en un valle de California, en principio desconocido para el gran público, que se suele centrar sobre todo en las grandes ciudades, en San Diego, Sacramento, Los Ángeles, San Francisco, igual Pasadena, pero está cerca de Los Ángeles, del área de Los Ángeles, o Silicon Valley, que también está cerca del entorno de San Francisco y de Los Ángeles. Bueno, pues la zona más un poco más interior, bueno, pues que eh, digamos viene esa situación donde en un rancho pues hay un grupo, una familia, está formado en principio por papá y los dos niños, que ya no son tan niños, con ese rancho. Y ahí es donde entra la pregunta, ¿qué historia nos quiere contar Jordan Peele? Porque sí, es cierto que hay un asunto que está ahí, el hecho de que en origen hubiera un momento en el que las imágenes se convirtieron en vídeo, en cine, en el que había una persona de color, un negro, que cabalgaba un caballo y que fue parte de ese origen del ámbito cinematográfico. Es interesante ese hecho, porque en parte nos transmite a través de la idea de que este Bahamas es una película muy caribeña, en cuanto al ritmo, la forma de llevar los personajes, sobre todo de él, del muchacho protagonista, tiene a su hermana ahí. Es curioso porque en algún momento nos dicen claramente cuál es el pensamiento de él y de ella, con remeras, con camisetas. Ella lleva, en un momento dado, cuando ya están en el momento culminante para encarar el inicio de la resolución de la propia película, ella lleva una camiseta con corazoncitos, blanca, con la cara del coyote, lo cual es curioso, es interesante porque el coyote habitualmente está enamorado del correcaminos y va en busca a través de los productos Acme para tratar de capturarle. Y él lleva una remera roja, ¿no? Remera roja. Y con Emiliano Zapata, con su romero, sombrero charro, mexicano, ese grandote, pues es inconfundible. Emiliano Zapata, porque probablemente no tenga tanto ámbito respecto a esa circunstancia que haber puesto el Che. Tal vez a Jonathan Bill le habría gustado más poner al Che. Y no puede, porque eso habría significado una sobredosis de significante ideológico, que evidentemente habría sobrecargado las tintas para con, digamos que, un determinado modo de pensamiento. Poner a Emiliano Zapata es distinto percibido por el público estadounidense que poner a Che Guevara. Pero el concepto está ahí.
concepto de que la hermana pues, sería una idealista, persona que, bueno, pues que quiere un imposible, un ideal al que no va a llegar, eh, y que, digamos que vez tras vez se va equivocando, pero lo sigue intentando. Y él, en base a Emiliano Zapata, ¿no? Con la historia, por ejemplo, podemos ver la película aquella con Anthony Quinn, que participaba, y Marlon Brando, el personaje de Emiliano Zapata, de los años 50, de Elia Kazan, dirigido, lo cual es interesante mencionar a Elia Kazan, porque fue delator en la caza de brujas. Digamos que ahí tenemos un personaje transportado al protagonista negro, la idea de que le van a traicionar, alguien le va a traicionar, de que no en el sentido de que la película alguien le vaya a traicionar, sino que cuando afronta la vida, la gente a veces tiene dualidad de la cara, o triplicidad, o múltiple cara, y él es leal, fiel a sus principios. Piensa que la gente va a ser honesta, que la gente va a ser transparente, se mueve muy lentamente, y por lo tanto piensa que con la pureza de la cara se puede ir a todo el mundo y le van a responder igual. Un poco como ese Emiliano Zapata, que después le acabarán liquidando por haber sido tan transparente, tan honesto, tan con los suyos, y al final pues acaba siendo asesinado y traicionado. Ahí estaría esa dualidad en las remeras de uno y de otro. Y ahí es donde habíamos entrado con el ámbito de la situación de lo sobrenatural. Dando en cuanto al inicio, vemos como supuestamente ha caído algo del cielo y mata al patriarca. Y ahí es donde tenemos esa situación. Pero antes ha habido esa situación en el plató de televisión en donde un mono se vuelve loco. Se vuelve loco y monta el pollo. Porque ahí tenemos esa situación del rancho de al lado, de esta familia, que es un asiático que antes había participado en televisión, en un show, ese show con el tema del mono, y que, bueno, pues tiene sus realidades ahí en el valle. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué estamos viendo? ¿Cuál es la historia? ¿Cuál es la historia que nos quiere transmitir Jordan Peele? Es un elemento interesante. Interesante porque la propia idea de transmitir de una fotografía a una película está contrapuesta con una idea de que, evidentemente, es diferente una situación fija, ya sea el momento fijo, cuando se volvió loco el mono en aquel escenario de televisión, o otras realidades en el curso de la historia de esta familia, como ese momento ventana, si lo ven, si han visto la película, el momento ventana del pasado de los dos protagonistas cuando cruzan los ojos, uno desde arriba, desde la habitación, y otro abajo, que tendrá su reflejo luego, al final, en ver los ojos, el uno con el otro. Pero es eso, la vida no son momentos fijos, la vida son momentos que evolucionan, que van para adelante, siempre para adelante, como un río que fluye hacia la desembocadura, a su abra, hacia la mar. Por lo tanto, ciertamente, ahí está parte de la circunstancia, tanto en cuanto, por un lado, uno piensa, quiere transmitirnos la idea de que, ojo, cuidado, en el inicio de la cinematografía había un negro por ahí, era un pionero, y no se le atiende. ¿Cuál? Toma tu ración de agenda. Por otro lado, tenemos esa idea de que, de alguna manera, con la ausencia de armas, que no se ven armas en ninguna parte de la película, cuando en Estados Unidos tienen bastantes armas, y para estas cosas es un elemento que, digamos que tiene bastante que ver, porque estaríamos hablando de una
transposición a través de determinadas circunstancias. En las dos, en el elemento del mono loco y también en el elemento este otro, la idea de que hay estadounidenses que se vuelven locos, ya sea en el caso del plató de televisión, estaría haciendo referencia a cosas como Sandy Hook, la matanza, aquella escuela, luego ha sido replicada antes, durante y después, no es cuestión temporal, en muchos lugares. Columbine en 2002, hasta, como digo, Sandy Hook, y muchos lugares posteriormente. Ha habido un montón de matanzas en colegios, lamentablemente. Y también otras situaciones de matanzas y de muertes en ámbitos más rurales dentro de Estados Unidos, que a gente se le va la flapa, bueno, pues venga, vamos a matar a otra gente, muere. Por eso digo que el extraterrestre no es extraterrestre. La nave discoidal no es nave discoidal. No es necesario que sea extraterrestre. Está simbolizando algo muy terrestre. Ciertamente, se puede decir como que Jordan Peele trata de establecer el vínculo con películas como George A. Romero, La Noche de los Muertos Vivientes. Es la idea. Bueno, pero coge, yo creo que el ámbito evanescente, superficial, cierta parte, sobre todo la segunda mitad de la película, ligado con una trama más ligada al western, que llega a terminar como puramente western tradicional, clásico, con esos últimos minutos, ya con música propiamente reconocible de western. Pero George Romero quería establecer el vínculo con el ámbito de la ciencia ficción para contar una historia que no podía contar de una manera más transparente. Pero es que en un Estados Unidos donde Gus Van Sant hizo Elephant, es decir, que tienes que tirar de la ciencia ficción como elemento que enmascare una película del oeste, que enmascare una película denunciando las masacres para negros. Estados Unidos es un asunto que dices, ¿seguro? ¿En serio? ¿Era este camino el único posible? No. George Romero tenía la idea de transmitir la denuncia de que había mucho consumismo, que proliferaban los centros comerciales, y que eso estaba igualando a todas las ciudades en este lugar a donde iban los jóvenes a pasar el rato, a pasar el tiempo, y que eso estaba consumiendo el cerebro, que solamente pensaban las cosas del centro comercial y no pensaban en nada más, y por lo tanto, ciertamente tenía esa idea de que era un proceso de zombificación, y por lo tanto, pues ahí está el origen, como me dijo un amigo, Javier, ahí está el origen de esas películas, de trasladar una situación que él veía y que quería criticar a través de las películas de zombies. Pero aquí no veo más allá ninguna situación en donde diga hay una situación que es transpolable, que sea clara, que sea evidente, que quiera denunciar de una manera sencilla y clara, más allá de esta situación genérica que tienes que interpretar. Tienes que estar perspicazmente y haber tenido otras lecturas, otros vídeos para poder encajar alguna pieza. Es decir, viendo la película no te vas a enterar de nada. Necesitas tener background propio. Si eres estadounidense, tal vez lo entiendas sin necesidad de información previa. Pero fuera de Estados Unidos, necesitas tener una formación previa para poder entender lo que crees que esta película te está transmitiendo. Lo cual, evidentemente, es imposible de entender. Porque la película, como se dice en muchos otros casos, tiene que ser comprensible por sí misma, sin necesidad de ir, en otros casos, en otras películas de ciencia ficción, con mayor peso en la ciencia ficción, sin necesidad de ir a un videojuego, a un cómic, a un libro de desarrollo. Tiene que ser explicada por sí misma la película. Ciertamente.
Esto no es así en esta película. Evidentemente también está el subtexto aquel que habla de los medios de comunicación, se ve sobre todo al final, sobre todo en relación con esas matanzas tipo Sandy Hook o Columbine, ¿eh? Pero tampoco he entendido muy bien un poco de crítica que se establece más allá de la idea del scoop, de tratar de obtener las imágenes sea como sea, da igual, ¿no? Cualquier tipo de riesgo, no riesgo, o dificultad, como sea, es necesario ir a tomar las imágenes y contarlas de la manera que sea. Aunque esto, evidentemente, como digo, es una interpretación. No es algo que quede claro, es una interpretación de lo que uno ve. Por lo tanto, tenemos Nope, que en puridad pudiera establecerse para poder entender cuál es el marco de referencia del título, por qué es ese Nope, la idea de la negación. Es un proceso natural que estaría vinculado, en este caso, a la muerte del padre. Por lo tanto, pues digamos que ante una realidad evidente, eh, poner esa barrera, decir no, 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 como si fuera una coraza, una apertura de un escudo que eleva las posibilidades, ese no, no, no. Con lo cual, te ves un mapache delante o un oso grizzly y simplemente dices, no, 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 no. Ahí es cuando no te va a atacar porque has dicho no. Como significando, este oso no existe. Aquí delante no hay nada. No existe. Yo niego la realidad y la realidad desaparece. Ahí está ese, digamos que subtexto tal vez. Incluso podemos ir más allá diciendo que toda la situación para la evolución de los personajes estaría ligado al hecho de la pérdida de un familiar, como es el padre. La madre no se ve por ningún lado, igual ya se ha perdido antes. Eso, por lo tanto, en principio es un padre soltero, con sus dos hijos, en el rancho, ahí en un valle, en lo profundo de California. Y esa situación de no, a través de las situaciones de ciencia ficción, la historia del western, estaría, digamos que, en el ámbito de la propia negociación con el propio pasado y a través del chino, asiático, tibetano, japonés, el patriarca de la otra familia, a pesar de que sea un tanto más joven, ya, bueno, de la generación del protagonista negro de la película. Con lo cual, en ese lado, pues sí, ciertamente, pues, ya desaparecieron los padres. Tenemos esa situación también de la negociación con uno mismo, con él mismo, respecto a ese momento de dificultad extrema, pues el estar escondido en ese capítulo, que se desmadró todo en el estudio de televisión, hasta que, bueno, pues tiene ese doble significado, en ese choque de puños, ¿eh? Cuando se ve la visita de los dos hermanos a la oficina de él, a cómo se ve respecto a lo que pasó en esa jornada trágica. Ciertamente, lo que trata de establecer cuando habla del final, respecto a una situación de que si pasa o no pasa con los personajes protagonistas, el hermano y la hermana, y diciendo, bueno, tú qué has visto, tú qué sabes, tu sentido primario es lo importante, con lo cual ya sí quieres meternos en la idea de que valoremos la historia respecto de lo que los dos personajes estamos viendo ya, pero digamos que para mí, que evidentemente él es director de películas y yo no lo soy, pero digamos que si pusiera una cámara a grabar en el sitio de comida rápida más próximo, en un parque cercano a ese lugar de comida rápida, y estableciera el vínculo con una determinada cuadrilla que pueda ir habitualmente a ese lugar y después haga un montaje creativo con varios meses de grabaciones, ahí podría establecer también una película en el que luego yo establecería el guión, lo que quiero contarte, y en la narrativa me la invento yo. Por lo tanto, lo que quiero decir es que no entiendo
el trasfondo, el subtexto, más allá de esa supuesta crítica a las matanzas tipo Sandy Hook, o la crítica a los medios de comunicación y su tratamiento de este tipo de historias y de otras, y otras circunstancias como esta. Aparte de esto, digamos que esta no es una película que, digamos que, ¿la volverías a ver? No, no. Y es que además concurre otra circunstancia curiosa con este señor Jordan Peele, razón por la cual he preferido la versión um, Jack Sparrow. Prefiero la versión Jack Sparrow a ir al cine a verla, porque digamos que dijo en 2019, el 11 de abril, no me veo fichando a tíos blancos como protagonistas en mis películas. No es que no me gusten los tíos blancos, pero ya he visto esas películas 1000 veces. Así que no quiere contratar tíos blancos. Y dice que una película protagonizada por un blanco ya la ha visto 1000 veces. Bueno, es un poco como la chiquita aquella de la película Cantando bajo la lluvia. Al inicio de la misma, le dice al personaje de G. Kelly: oh, sí, una vez vi una película tuya, sí, sí. Ah, pero vista una, vistas todas. Vale, pues Jordan Peele, vista una, vistas todas. Ya está. Ya he visto toda tu filmografía. No me atrae. Con lo cual, lamentablemente, búscate algún negro que te vea tus películas, porque yo me quedo aquí. Me bajo en la siguiente parada. Abrazos, Jordan Peele. Y suerte, no hay ningún problema, Suerte con los proyectos. El tráiler prometía, este de Nope. Prometía algo más ligado a la ciencia ficción, extraterrestres, pero no. Ahora tendré que buscar un psiquiatra o un psicólogo para que me explique qué demonios has puesto en la película y pueda hacerme mi propia composición, porque he tratado de decir espontáneamente lo que me ha transmitido cuando la he visto hace unas horas. Así que va a ser que no. Lo siento, No, igual soy yo, como dirían. Soy yo, no pienses mal, No has sido tú. He sido yo. Así que, bueno, saludos, Jordan Peele. Y saludos a la familia. Y sin más, es que ricasco, Uroroat, Etigelpean,